Si estás incursionando por primera vez en una empresa de multinivel o te han dicho que puede ser una buena oportunidad de negocios para ti, pero tienes dudas si realmente esto es algo formal, dudas entre una pirámide porque te hablan mucho de las pirámides y una empresa multinivel, no entiendes bien qué es una empresa multinivel, quédate conmigo hasta el final de este video porque no solamente te voy a definir qué es una empresa de multinivel y su forma de distribuir los productos, sino que también te voy a dar un repaso entre las diferencias con una empresa multinivel y una estafa piramidal para que tengas todo súper claro y tomes la mejor decisión que sea para ti. Dentro video. Soy Cristina Isakura y hoy te voy a hablar, como ya te dije, sobre la diferencia entre una empresa multinivel y una empresa piramidal. Primero, para que tengas total claridad de dónde estás o dónde vas a entrar, ¿sí? Y tomes la decisión que para ti sea más acertada, pero desde el conocimiento. Y segundo, bien importante, para que comprendas que hay personas que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿verdad?, suelen confundir a estos dos modelos que funcionan y que existen y que, aunque tienen muchísima diferencia entre ambos, ciertamente tienen también unos puntos de encuentro y eso hace que normalmente las personas lo confundan. Si esto te pasa, si al hacer una presentación del negocio en la empresa que tú estás, que sabes a un 100% que es una empresa multinivel, que esto quiere decir que está regulada por la Comisión Federal, ¿verdad?, de Comercio en Estados Unidos y que además le rige la normativa nacional de tu país, mientras que lo otro es una pirámide. Pero si esto te pasa a ti haciendo una presentación o con tus familiares o conectando con alguien, no debes entrar en conflicto. Lo más importante es que te apertures a escuchar a esa persona y que esa persona te explique qué conocimiento tiene sobre las empresas multinivel o sobre las empresas piramidales, porque repito, muchas veces simplemente es la desinformación o incluso la protección, ese cuidado que van a hacerte a ti si son familiares o personas cercanas por miedo a que te vayan a estafar o te vaya a pasar algo, o sea que es normal, pero tú no debes de tener, mi recomendación, no debes tener una actitud de sobresalto o de agresividad, porque no es necesario, simplemente es importante que escuches a esa persona, a ver qué información tienen y verás que muchas veces lo que ocurre es que directamente te dicen que bueno, que han escuchado, que le han dicho, pero no manejan tampoco bien la información sobre un modelo u otro. Así que bueno, aquí vas a tener esta información para que lo puedas comprender bien. Fíjate que te voy a contar mi pequeña historia. Cuando yo empecé en la actividad de multinivel y además yo también ya como empresaria, con una edad, con mi trabajo, con mis hijos, yo recuerdo que básicamente toda mi familia como que entró en pánico, ¿no? Es como el desconocimiento, pero al mismo tiempo obviamente pues yo tenía cierta trayectoria, ¿no? Entonces y había estudiado y había leído, entonces como que dudaban, pero no dejaron igual de preguntarme y de cuestionarme. Y yo sinceramente tuve miedo, pero como una persona que tiene criterio, que también te lo recomiendo, me fui a buscar toda la información, leí todo lo de la empresa, me fui a buscar qué era una pirámide, qué era un multinivel, los estatutos legales. Entonces, aún así, pese a todos mis miedos, pude entender cuál era la diferencia entre una cosa y otra y pude además entender que la empresa en la que yo estaba entrando era una empresa que tiene todo de manera muy solvente, es un corporativo que funciona muy bien como cualquier otra empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso me dio la calma y la paz para avanzar. Dicho esto, quiero también hablarte sobre lo que es el multinivel muy brevemente para que comprendas la enorme diferencia y hablarte un poco de la historia también. Porque fíjate que se sabe que las estafas piramidales están existiendo desde hace más de 200 años, desde que existe básicamente el dinero o las monedas de transacción. Estos modelos para engañar a la gente y estafarla tienen más de 200 años funcionando de una forma u otra, simplemente cambian con el proceso del tiempo, pero se mantienen, ¿sí? Mientras que las empresas multinivel, pues la verdad es que tienen bastante menos tiempo que las piramidales en cuanto a estructura de funcionamiento, llevan mucho más trabajo porque es una construcción, repito, de una empresa normal cuya diferencia simplemente radica en su modelo de distribución. Y es que la diferencia entre una empresa tradicional, como por ejemplo se me ocurre Coca-Cola o cualquier empresa tradicional, Bimbo, no sé, que tú conozcas,
a una empresa multinivel es que una empresa tradicional distribuye sus productos, ¿verdad?, a través de una cadena de distribución en donde por norma general el 60 y el 70% de lo que produzca va destinado a cubrir esa distribución. Que te cuento que se basa no solamente en la publicidad, en el transporte para que se pueda ser distribuida, sino que también pasa de la persona que crea o la empresa que crea ese producto o ese servicio, pasa además a un distribuidor nacional, del distribuidor nacional pasa al distribuidor regional, del regional al local, del local al supermercado y del supermercado finalmente al consumidor final. Todo eso lo que hace es incrementar costos y ya te digo yo que del 100% entre el 60 y el 70 va destinado a toda esa cadena de distribución, de publicidad y de transporte que cuando estamos hablando de una empresa multinivel, esto no pasa porque cambia, a pesar de que es un corporativo exactamente igual, tiene estatutos, tiene normativa jurídica, lo tiene todo igual, grandes ejecutivos, formas de funcionar, salen en revistas de economía, son empresas del mismo prestigio, pero han elegido para distribuir una forma diferente, que es básicamente desde la empresa que hace el producto, pasa directamente a la persona que lo va a distribuir, a los distribuidores que somos nosotros, y de allí cobramos una pequeña comisión, pero jamás se va a gastar el 70% del 100% de lo que vaya a producir en toda esa cadena. Lo envía a una sola persona o a un equipo, ¿verdad? Y esa comisión es lo que hace a su vez que podamos funcionar. Así que dicho esto, debes entender, repito, que una empresa de multinivel funciona exactamente igual en su interior, ¿verdad? Y en su funcionamiento y estatutos jurídicos y económicos y financieros exactamente igual que una empresa tradicional, con la única diferencia que elige que su cadena de distribución sea totalmente diferente, que para mí además es súper disruptiva y es muy igualitaria. Ahora bien, volvamos a las diferencias entre una pirámide y una empresa de multinivel. Se sabe también que las empresas de multinivel realmente existe un producto y un servicio que además tiene un valor importante dentro de la sociedad. Y aquí me encanta porque muchos especialistas, muchos networkers siempre nos hacen esta misma pregunta que yo te voy a hacer ahora a ti. Si a ti no te fueran a pagar absolutamente nada de ninguna comisión por recomendar ese producto o ese servicio que tú lo tienes en tus manos, aunque no te paguen, ¿lo recomendarías? Si tu respuesta es sí, efectivamente debes saber que tienes un producto o un servicio cuyo valor es importante para los consumidores. Mientras que cuando estamos hablando de una empresa piramidal, realmente en la mayoría de los casos de este tipo de empresas se paga solamente por reclutar personas y se habla de meter un dinero, sí, sin hacer nada o haciendo muy poco, y que vas a tener una compensación o una retribución por ese dinero y también por captar personas que a su vez van a meter más dinero, que van a captar más personas para meter más dinero. Por eso se dice que básicamente una pirámide es imposible de sostener en el tiempo, mientras que, repito, hay empresas de multinivel que tienen años funcionando, más de 120 años, no te quiero aquí dar el nombre de ninguna, pero hay empresas que tienen más de 120 años funcionando y siguen reconsumiendo porque también entiende que la población crece, la población se hace mayor de edad, los productos siguen siendo buenos, siguen teniendo un valor, se siguen expandiendo en el mundo y eso es imposible que se acabe. En cambio, cuando hablamos de una pirámide y se mete dinero para recoger un dinero y se recluta para que te paguen por reclutar, obviamente eso no hay manera de sostenerlo. Sí, es básicamente dinero por dinero, importante también. A veces nos confundimos también porque hay algunas empresas bastante inteligentes que están con el tema de igual de la pirámide, sí, y es ahí donde mucha gente se confunde, porque dichas pirámides tienen un producto. Entonces te dicen, sí, nosotros tenemos un producto y te dan muchísimas formaciones sobre la maravilla del producto y te tratan de conquistar y te tratan de endulzar, etcétera, etcétera, pero porque no hay un producto que tenga valor. Es un producto por poner cualquier cosa en el mercado, te atiborran de ese producto, de ese servicio, pero que realmente si a ti no te pagaran por reclutar personas, tú mismo no lo consumirías. Se dice que son productos como excusas
o productos además que ni se usan suficiente o que también, ¿verdad? Su uso es para poder usarlo no es continuo esa forma también de emplearlo, de utilizarlo, o que también es mucho más alto de lo que debería de ser, ¿verdad? Y además, cuando estamos hablando de este tipo de productos que son excusas, solamente se emplean para que haya bastante reclutamiento forzoso de los distribuidores. Fíjate que la Comisión Federal de Comercio, ¿verdad? La FTC, que es el órgano supremo en materia de multinivel que está en Estados Unidos, dice que el parámetro para que tú sepas si una empresa es una pirámide o es un multinivel es que el 70% de sus clientes sean solamente consumidores de un producto, mientras que el 30% pueden ser distribuidores. Es decir, que realmente en una venta, en una empresa de multinivel, se recompensa a sus distribuidores por vender el producto o el servicio que tiene un valor real. Mientras que en una empresa piramidal, ¿verdad? En una estafa piramidal, lo que se hace es recompensar por traer a otros distribuidores que, por ejemplo, metan sus dineros o reconsuman un producto que no tiene el valor suficiente del mercado, ¿verdad? Pero que se paga más y se manda informaciones y todo a captar directamente personas, como entra aquí que vas a vender. Así que hazte también esta pregunta, y la pregunta sería, si yo como persona que trabaja dentro de una empresa de multinivel no capto a nadie para que sea otra distribuidora como yo, otro distribuidor dentro de la empresa como yo, la pregunta sería, ¿yo igual voy a cobrar comisión? Si la respuesta es que sí, si la respuesta es que tú igual vas a cobrar comisión, entonces sí que es un multinivel, porque repito, se te va a pagar por recomendar un producto o un servicio. Pero si la respuesta es que no, que realmente a ti te pagan unos buenos ingresos porque otras personas ingresen y encima ingresen una cantidad de dinero, está muy mal. Me encanta también porque otra de las cosas que he puesto aquí que me parece interesante es que las formaciones, cuando estamos hablando de pirámides, siempre va y esto también te va a ayudar a identificarlo, de reclutar personas. Las formaciones va de vamos a reclutar y vamos a comprar y reconsumir paquetes. Y yo he visto los paquetes en 2.000, 3.000, 5.000 euros. Y tú dices, mamá mía, una empresa de multinivel, y ahí voy con otra diferencia, una empresa de multinivel siempre tiene precios bajos para que sus distribuidores puedan consumir o puedan recomendar el consumo, porque realmente es simplemente dar un producto que tiene un valor real del mercado, simplemente, fíjate. Otra cosa que te va a ayudar a diferenciar si estamos hablando dentro de una pirámide o dentro de un multinivel, es que las empresas piramidales suelen moverse de países, suelen cambiar de registros, suelen cambiar de patentes, como que los llevan a juicios, se quiebran, se no sé qué y vuelven otra vez. Y ojo, hay distribuidores que entran en estas estafas piramidales de verdad inocentes, porque caen con toda la buena voluntad del mundo de ayudar a la gente, pero realmente pues cuando se cae esta pirámide se pierde el dinero, etcétera. Pero es importante que sepas que suelen moverse y suelen cambiar de fondos jurídicos, suelen cambiar de estructura, de normas jurídicas también, de estatutos también, de ese nombre que llevaban, que los identificaban. Mientras que cuando estamos hablando de una empresa multinivel, esta empresa multinivel, bueno, pues tiene sus estatutos, sus órganos de dirección, sus juntas directivas, pagan impuestos. Estos no pagan impuestos o muy poco, estos pagan impuestos, invitan a sus distribuidores también a que sean activos, contribuyentes también para ayudar a la sociedad, salen en publicaciones económicas también, son grandes corporaciones, repito, que además, esto me encanta porque esto también me ayudó a mí a identificar si mi empresa era legal, que además, esto fue lo primero que a mí me sirvió, fíjate, suelen tener la aprobación o la colaboración dentro de sus plataformas con otras entidades, por ejemplo, financieras o otras entidades bancarias, por ejemplo, pasarelas de pago que sean importantes, y tienen convenios o de protección con aseguradoras o con entidades bancarias, ¿verdad? Que sería muy complicado que una empresa piramidal
pueda llegar a obtener esta aprobación de entidades financieras en el mundo entero para poder funcionar también. Tienen un domicilio establecido, mientras que las pirámides se van moviendo, no tienen un domicilio fijo. Estas tienen un domicilio fijo con estatutos, ya te digo yo, para poder hacer, y además tienen convenios, como te dije, con bancos y con otras entidades financieras y de seguro que guarden y salvaguarden tanto a los distribuidores como a los clientes. Otra forma de reconocer cuando algo es piramidal, y esta me encanta, y es que, fíjate, si el producto o el servicio es una herramienta financiera, como por ejemplo, si el producto o servicio es una herramienta financiera, como por ejemplo el Bitcoin, el oro, no sé, los diamantes, etcétera, y tiene un valor de mercado, no puede venderse por encima del valor del mercado que tiene. Si el Bitcoin está, no sé, en 30.000, en 50.000, en 60.000 a día de hoy, no se puede vender en 80.000, porque realmente otra de las cosas que huele súper mal dentro de una pirámide, o sea, dentro de una empresa que parece multinivel pero que realmente es piramidal, es cuando estamos hablando de herramientas financieras o de modelos o de monedas transaccionales o financieras, monedas o herramientas financieras internacionales de monedas como por ejemplo de transacción, repito, como puede ser el oro, el Bitcoin, etcétera. Todo esto a ti te hace entrever que puede ser algo sujeto a una pirámide, porque va a ser muy difícil que se sostenga, sobre todo porque en muchas empresas te dicen no puedes sacar este dinero, aquí tienes que dejarlo, y ahí también habría que tener mucho cuidado y correr. Y otras porque te prometen que vas a tener, imagínate tú, una cantidad de dinero ingresando, imagínate, 1.000 euros, vas a tener una rentabilidad del 100% o del 40%, una cosa que es absurda y no algo más normal, como puede ser un 4%, un 5%, un 2%, un 3% de rentabilidad. Cuando ya la cosa pasa del 10%, ya también algo huele súper mal. Y también cuando te dicen que tú dejas tu dinero ahí, que tú compras esto y luego se va a ir vendiendo y no tienes que hacer nada más. Esto solo se funciona, esto solo se maneja. Es allí donde la cosa también es bastante delicada, porque si no hay un trabajo, no hay una venta de un producto real, ¿verdad? ¿Cómo se va a mantener con el tiempo? Eso es también, tú lo tienes que ver, repito, cuando te prometen un retorno que es muy elevado al real, o cuando, repito, esa transacción, ese valor del mercado que tiene una transacción financiera real es superior al establecido, ¿sí? En el margen por esa moneda, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa te puedo decir por aquí importante? Bueno, yo creo que básicamente te he dejado un resumen entre la diferencia entre una empresa que sea legal, de multinivel, y una estafa piramidal, para que tú mismo saques tus conclusiones y vayas a chequear si tú tienes un producto, si tienes un servicio, si lo amas tanto que lo recomendarías aunque no te pagasen por él, si además hay una junta directiva, si hay colaboradores que son muy grandes y muy pesados para mantenerse dentro de la empresa, si hay aseguradores, repito, o entidades bancarias que hacen que tú estés más seguro. Es importante también que conozcas la historia de la empresa en la que tú quieres pertenecer para saber si está en un momentum, que eso también pasa también. Y bueno, espero que toda esta información te haya servido. Si no has entrado dentro de una red de multinivel o de network marketing, que esto te ayude a tener un poco de luz sobre lo que tienes, la decisión mejor que tú puedas tomar. Y si ya estás dentro y te enfrentas mucho con si esto es piramidal, es multinivel, recuerda, no te enfrentes a ello, simplemente ten amplitud para escuchar. Tampoco es lo ideal prejuzgar, sino escuchar a la persona, a ver qué tiene que decirte. Y por supuesto, para mí lo más importante, educarnos, como dice José Bobadilla. Y yo finalmente quiero reconocer, porque es así, que este video básicamente es un resumen de varios de mis grandes networkers de referencia, como por ejemplo son Mijail Milet, Borja Chenoy, también Jaime Loquier, Eric Gamio, entre otros grandísimos de la industria que sinceramente me han ayudado muchísimo a desarrollar mi negocio y a tener plena y absoluta certeza del camino en el que estoy. Así que ve también tú a buscar la información para que tu nivel de creencia se eleve al máximo. Hasta el próximo video. Chao.